Bueno, y como les comentábamos, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego lanzó oficialmente el domingo 3 de octubre la segunda reforma agraria en el Cusco. ¿Qué plantea esta propuesta? Se lo explicamos en el siguiente informe. El presidente Pedro Castillo anunció desde Cusco el lanzamiento de la segunda reforma agraria. Esta medida tiene 5 ejes y un conjunto de acciones de apoyo directo a más de 2 millones de familias que viven de la agricultura. Pero, ¿de qué se trata esta segunda reforma agraria? El presidente Pedro Castillo adelantó que uno de los ejes es el ajuste a la franja de precios para proteger la producción nacional frente a productos que llegan del extranjero. Y capacidad productiva, todos estos años de abandono nos han convertido en un país muy dependiente de la importación de alimentos e insumos agropecuarios, algo que ya no puede seguir así. En las próximas semanas haremos ajustes a la franja de precios para proteger mejor la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados importados del extranjero. En ese sentido, el presidente descartó que esta segunda reforma agraria signifique la expropiación de tierras o la afectación al derecho de la propiedad de las personas y empresas. Por su lado, el titular del Midagri, Víctor Maita, destacó que la reforma impulsará principalmente la movilización y capacitación de los productores, así como la tecnificación e industrialización del agro nacional. Siempre nos preguntan qué es la segunda reforma agraria, ¿no? Y la segunda reforma agraria es el desarrollo rural integral. Por eso ayer nuestro presidente de la República ha hecho anuncios importantes y uno de los anuncios es conformar un gabinete de desarrollo rural. Para Fernando Sillonis, empresario del sector agroexportador, el anuncio de la segunda reforma agraria es populista y apresurada, pues el Ejecutivo recién conformará un gabinete que aliste las medidas y eso tomará tiempo. Agua, caminos rurales, tecnificación, capacitación. Yo estoy de acuerdo con eso. La pregunta es ¿por qué llamarle reforma cuando en realidad esas son las funciones inherentes del Ministerio de Agricultura? Nunca lo hizo, por eso la pequeña agricultura está como está. El Ministerio de Agricultura está atiborrado de burócratas, muchos militantes de los partidos de turno, que se chupan literalmente todo el presupuesto asignado para el sector. Entre otras de las medidas que se impulsará en la segunda reforma agraria figuran las compras de 300 millones de soles en comida que realizará el Estado a la agricultura familiar, además de la protección del agua. Bueno, para entender qué implica esta segunda reforma agraria que ha lanzado el gobierno, estamos ya conectados con Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. Señor Eguren, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted y en principio, a ver, ¿cómo definimos esta segunda reforma agraria que ha lanzado el día de ayer el gobierno? ¿Estamos hablando propiamente de una reforma? ¿Qué paralelos hay con la primera reforma agraria? Bueno, yo creo que el nombre reforma agraria ha sido utilizado básicamente, esa es mi opinión, como una manera de atraer la atención sobre la cuestión agraria. Porque efectivamente en el pasado el concepto de reforma agraria siempre ha estado vinculado a formas de reestructuración de la propiedad de la tierra. Pero me parece a mí claro que en esta ocasión no se trata de eso, no solamente porque ha sido varias veces aclarado este punto por el gobierno, el presidente, el ministro, etcétera, sino porque además no hay ni condiciones sociales, ni políticas, ni económicas, ni ideológicas para hacer esta expropiación, por así decirlo. Entonces, no creo que habría que establecer ninguna vinculación en ese sentido con la reforma agraria que implementó el presidente, el general Velasco, ¿no? Así es. Y cuando se habla o se usa la palabra reforma, uno entiende cambios en la estructura, como efectivamente, para bien o para mal, fue la primera reforma agraria. Esta segunda reforma agraria plantea cambios estructurales en la actividad agropecuaria. Yo creo que
Yo creo que cambios estructurales no plantea. Para mí, ¿qué cosa es lo importante de este anuncio de segunda reforma agraria? Yo creo que lo importante es que anuncia un cambio importante de prioridades. Ajá. Por lo menos desde la década del 90, el interés y el apoyo que ha dado los gobiernos sucesivos, el Estado en su conjunto, a la agricultura ha estado sobre todo centrado hacia la exportación, hacia el fortalecimiento de grandes empresas exportadoras y alrededor de eso y dándole una importancia muy secundaria a lo que es toda aquella agricultura que produce los alimentos del país, que está a manos básicamente de la agricultura familiar. Entonces, para mí, el gran cambio, efectivamente, no es esta relación de medidas, porque la relación de medidas anunciadas, en realidad, no son mucha novedad. Mayor crédito, industrialización rural, mayor articulación intersectorial, etcétera, ¿no? Eso no es que sea un misterio, no es que sea una cosa enteramente nueva. Lo que sí sería nuevo es que eso se ejecute, que efectivamente se le dé prioridad, que efectivamente tenga los recursos necesarios. Eso sí sería un cambio. Entonces, no es tanto las palabras las que están ahí, sino la opción política de prestarle esta vez, después de 3 décadas, una importancia, una prioridad a este inmenso universo de agricultores familiares que pueblan todas las regiones del país y que son las que aseguran los alimentos del Perú, ¿no? Y si logran hacerlo, realmente yo creo que es un cambio muy importante. No podríamos llamarlo estrictamente un cambio estructural, pero sí podríamos considerar que reorientaría la dirección del crecimiento de la agricultura, de la modernización de la agricultura hacia este vasto universo que ha estado, como digo, muy, muy abandonado, muy descuidado. Así es, pero claro, es claro que hay una intencionalidad, al menos, ¿no? Un enfoque, una prioridad de impulsar o apoyar a la pequeña agricultura, ¿no? Que entiendo, corríjame por favor, de la cual dependen más de 2.2 millones de familias en el país, y es muy importante, pero más allá de enfocarse, se requieren medidas muy concretas para ese impulso, ¿no? ¿Qué medidas se han anunciado? ¿Qué se puede hacer en el corto plazo para cambiar la situación de esas familias? Bueno, en lo que concierne a la agricultura, usted sabe, los cortos plazos no son tan cortos, porque depende mucho del proceso productivo mismo y de todos los eslabones previos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, porque hay muchos vacíos que se han ido formando a lo largo del tiempo, que tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con capacitación, etcétera, etcétera. Esas cosas toman tiempo. Entonces, esta segunda reforma tiene que ser una cuestión secuencial, tiene que tener sus plazos cortos, sus plazos medianos y sus plazos largos, y necesita de una manera muy urgente la participación también de los gobiernos regionales y de los gobiernos provinciales y distritales, porque son los espacios de autoridad que están más cercanos a la actividad agropecuaria. Yo creo que el Perú todavía no es suficientemente consciente de la importancia del agro en el país, y no me refiero solamente a la producción de alimentos, sino me refiero también a que la actividad agraria es uno de los soportes más importantes que tienen las economías regionales. Incluso podríamos decir que muchos de los gobiernos regionales tienen un poco el síndrome de gobierno centralista, que no miran mucho a sus áreas rurales. Y la actividad agraria en casi todos los departamentos del país es la actividad, si no la primera, la segunda más importante, y es la que crea más empleo y que también tiene muchas potencialidades. Entonces, no es solamente una
un viraje en las prioridades que debe dar el gobierno central, sino que esta opción, esta repriorización de la agricultura tiene que alcanzar también los gobiernos regionales, ¿no? Claro. Como digo, hay medidas de corto plazo, hay de mediano plazo y hay las de largo plazo. En ese sentido, me parece que es importante el anuncio de la formación de un gabinete agrario, porque se ha mencionado, y creo que eso es lo correcto, que el presidente ha mencionado que esta es una cuestión intersectorial, ¿no? Porque efectivamente tienen que entrar ahí diferentes, desde los ministerios que prestan servicios del tipo de educación y salud, pero también Ministerio de Transporte. Las horas viales son importantísimas para reducir los costos de transacción de la pequeña agricultura, que es una de las barreras que tiene la pequeña agricultura en su vinculación con los mercados, ¿no? Digamos, las dificultades de información y de comunicación y de transporte, ¿no? Ahora, entre las medidas de quizá corto plazo que anunció ayer el presidente de la República estaba ajustar la franja de precios, que actualmente entiendo es una herramienta que tiene el Ministerio de Economía para 4 grandes productos específicos como el arroz, los lácteos, el azúcar, si no me equivoco, y el maíz. Esto es clave, esto es importante, porque se hablaba de proteger a estos productos o proteger a la industria local de la competencia desleal de otros países. Bueno, ese es un tema importante y es al mismo tiempo un tema bastante complejo, ¿no? Porque efectivamente muchos países exportadores de productos agrícolas, comenzando, digamos, por los Estados Unidos, pero también Argentina y otros, para ciertos cultivos tienen un régimen de subsidios. Y entonces cuando entran al mercado internacional, esos productos suelen tener precios menores a lo que debería tener de acuerdo a sus costos de producción reales. Y eso es lo que se llama un poco la competencia desleal. Entonces, el Perú, digamos, se ha deshecho de casi todas sus medidas de protección interna, pero mantuvo algunas, como son la de las franjas, ¿no? Que es una manera más bien de estabilizar, de quitarle, digamos, un poco de esta variabilidad que tienen los precios de los productos agrícolas alrededor de estos que usted ha mencionado, ¿no? Ahora, hay problemas en realidad que son más complejos. Usted ha mencionado, por ejemplo, el maíz amarillo duro. Así es. Resulta que efectivamente el maíz amarillo duro es el insumo principal para la industria avícola, y la industria avícola es la principal proveedora de proteínas de origen animal de la población peruana. Así es. Entonces, cuando nosotros entramos al terreno de conversar, entonces lo que se nos plantea es, ¿acaso los patrones de consumo de alimentos del país se ajustan a las posibilidades, a las ventajas reales que tiene el país? Más de la mitad del maíz amarillo es importado, más o menos el 70% es importado. La industria avícola es eso, es una industria, o sea, no es una actividad casi de campo. Y el tipo de aves que vienen acá son realmente productos de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, así como uno compra semillas del extranjero, tiene que comprar a los pollos abuelos, digamos, del extranjero, porque tienen que alcanzar 2 kilos al cabo de ciertas semanas, y se pasan 3-4 días más, entonces el costo se vuelve demasiado alto. Esta medida, y eso, digamos, leía, escuchaba a algunos expertos, puede terminar afectando el precio de una serie de productos como el pollo, por ejemplo, que usted menciona. Bueno, lo que pasa es que el precio como digo, por el alto componente importado del maíz que consume la industria avícola, tampoco depende mucho de nosotros, ¿no? Depende de cómo se construyen los precios en el mercado internacional. Pero para eso justamente es la franja, ¿no? La franja es, digamos, para darle un poco de variabilidad a estos precios
digamos, evitando cuando son muy altos, entonces hay una suerte como de subsidio, por así decirlo, y cuando son muy bajos, se eleva un poco el precio para mantener, digamos, una cierta estabilidad, ¿no? Entonces son medidas que a mí me parecen razonables, lo que pasa es que hay que manejarlos bien también, ¿no? Eso se puede prestar eventualmente a abusos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es una medida que es razonable y exigible, ¿no? Perfecto. Perfecto, señor Eguren. Muchísimas gracias por este análisis. Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, sobre el anuncio de una segunda reforma agraria. Vamos a una pausa. No se vayan, venimos con mucho más todavía en Economía para Todos.